Hace muchos años tuve la oportunidad de viajar a Tijuana y era la primera vez de las primeras veces que viajaba creo que era la primera vez que viajaba en avión, no me acuerdo, pero fui con varios jóvenes y de ese viaje varios de aquí fuimos, no sé si fue Freddy y Alejandra, pero fuimos a Tijuana y después a Ensenada y fuimos a una actividad misionera, a un lugar que se llama Cobimex. Y todo empezó porque mi hermano de repente tiene un amigo que está conectado con este grupo, que son de misiones en México, y Cobimán, que es Cobimex, y Cobimán, que es Iberoamérica, y son grupos de misioneros que están conectados en una red y cada año celebran una reunión en donde pues dan estadísticas, actualizan, mandan cartas, te suscribes. Entonces mi hermano conoció a este hombre, ese hermano cristiano, así que lo invitó a este evento y en la iglesia de repente dice, oye, hay una actividad que no sé qué, y sale otra persona y dice, pues yo quiero ir, y se suma, y luego otro, yo también quiero ir, y se suma, y así, el punto es que un mes después éramos como 10, y entre ellos fui solamente porque quería ir a pasear. Entonces, yo no le quería decir nada a mi papá y un día me pregunta, oye, ¿y tú quieres ir? Le digo, pues sí, si me vas a pagar, sí, con gusto. Así que me enviaron y estando allá de verdad fue una experiencia muy particular, una bendición poder escuchar a muchos misioneros, poder escuchar muchos testimonios. Una de las cosas que me impactó y que también a mi hermano le impactó fue escuchar al director mexicano de una empresa que se llama Logos. Logos es una empresa gringa de Biblia. Ellos tienen este programa que son para pastores que pueden hacer sus sermones en este programa, traen pues libros, trae la concordancia, trae el texto griego, declina las palabras, o sea, es un buen programa, es para reducir el trabajo pastoral. Y me acuerdo que pasó y recitó de memoria todo Efesios, de memoria. Y lo más importante de este hermano es que mientras iba citándolo, iba haciendo las expresiones, los ademanes, los énfasis exactos en cada palabra. Y fueron varias cosas que fueron impactando. Me acuerdo una noche estábamos todos los misioneros y nosotros los jóvenes, y ellos estaban súper impactados. Nunca en su vida habían recibido a tantos jóvenes. Y entonces nosotros estábamos impactados de ellos de nosotros, porque habíamos ido todos. Me acuerdo que fue Joana Sarmiento, una compañera mía del seminario, y estábamos ahí impactados y ellos dijeron, es algo que Dios está permitiendo que vengan tantos jóvenes porque nunca nos habíamos puesto a cuestionar cuál es el lugar del joven y del adolescente en las misiones. Así que se tomaron muy en serio el papel, no nos querían al principio dejar entrar porque éramos muchos, pero abrieron los espacios. Mi hermano y el hermano no sabían que teníamos que registrarnos, así que fue un relajo, lo resolvimos. Yo venía bien impactado, bien emocionado, todos veníamos con un llamamiento, todos éramos misioneros a partir de ese viaje, todos veníamos siendo misioneros. Y yo me quería ir a Rusia, el pastor sabe ese testimonio, en un momento en la escuela escuchó, yo me quería ir a Rusia. Mi hermano también, entonces yo no sé si era mucho mi llamado o era de mi hermano, no sé. Bueno, no sé qué va a pasar, si el Señor algún día quiere, pero ahí estábamos. Y quiero compartir esta historia de este viaje porque fue un viaje donde Dios confirmó el llamamiento para mi vida. Después, con el paso de los estudios en el seminario, descubrí que tenía que ser pastor, así que seguí estudiando y a los segundo, tercer año Dios afirmó el ser pastor de jóvenes y eso además es historia. Después Dios me llevó a prepararme a otro lugar. Porque dentro del texto que yo creo que voluntad divina, vamos a leer, no es el 19, sino el capítulo 10,
Ayer también prediqué este pasaje y quiero compartir algunas enseñanzas sobre esto. Es Hechos 10, si ustedes quieren abrir sus Biblias. Y está Pedro en Cesarea Marítima y está con un hombre llamado Cornelio. Cornelio es un centurión de la compañía llamada La Italiana. Así empieza capítulo 10. Este Cornelio es un personaje, se nos da algunas características. Los escritores, cuando están contando historia, ocupan elementos arquetípicos, así se le llama. O sea, son elementos que los personajes tienen que tener para que la persona pueda dimensionar algo de este personaje. Así que Cornelio es hombre, es del ejército romano, es general o alguien importante, es un centurión, o sea, significa que domina toda una legión, a 100 hombres, perdón. Y aparte, Cornelio tiene temeroso de Dios. Pero a pesar de ser temeroso y creer en Jehová, no está circuncidado. Y Dios está trabajando con Pedro, está trabajando con Cornelio, y están desarrollando Lucas una historia tremenda que para mí es una de las historias más significativas de Hechos y que nosotros deberíamos estudiar con mucha atención. De hecho, Hechos es un libro muy interesante y Lucas tiene esta capacidad de ir contando, tejiendo su teología, pero abriendo nuevos panoramas. Estamos aquí en el pasaje, capítulo 10. Pedro, ayer leía este pasaje, versículo 34, y dice: entonces Pedro, abriendo la boca para saborear, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, otras versiones dice: comprendo que en Dios no hay favoritismos. Hay personas que nos gusta decir que somos de los favoritos de Dios. Si estuviera aquí la hermana Olguito, hubiera dicho amén. Ella dice que es de las favoritas de Dios. Pero Pedro dice: no hay acepción de personas, no hay favoritos. Esta es la lucha de todos los hermanos en las casas. ¿Quién es el favorito? ¿Quién es la favorita? ¿Tuvieron algún un pleito así, hermanos? ¿Quién es el favorito? ¿Quién es la favorita? Algunos somos favoritos, algunos somos los chunquitos, algunos somos los más consentidos. Y Pedro dice: no, Dios, ahora comprendo que en Dios no hay acepción de personas, que Dios ama a todos por igual, que Dios está preocupado por todo. De verdad, Pedro, al parecer, como que le cayó el 20, y estaba explicando ayer varias cosas sobre esto, que no voy a repetir, porque hoy voy a meterme a la misionología de Lucas en Hechos. Y estamos en este esfuerzo que está haciendo Gaby para educarnos en las misiones, que de verdad creo que le hace mucha falta a la iglesia. Considerar que somos una iglesia misional. Y hemos escuchado ese concepto, pero creo que no logramos profundizar en lo que significa que la iglesia del Nazareno sea una iglesia misional. Platicando con un amigo, le decía: quiero hacer un campamento para la iglesia local, pero una experiencia misionera, así como un desafío 4x4, le decía, para ir y tener una experiencia transcultural. Aquí en Chiapas tenemos experiencias con otras culturas, con otra manera de pensar, con otra manera de vestirse, con otra manera de ver el mundo, de entender la vida, de entender la muerte también. En un viaje con los estudiantes a San Juan Chamula, del seminario, fuimos a teníamos la tarea de la clase de misionología, y fuimos a San Juan Chamula, contratamos a un guía para que nos explicara el templo, y dijo algo que, de todo lo que dijo, es algo que guardé en mi corazón. Dice esto: en San Juan Chamula el concepto de la muerte es muy diferente al que otras culturas tienen. Aquí no le tenemos
miedo. Aquí estamos reconciliados con la muerte. Para nosotros morir es parte normal y natural. Por eso cuando alguien comete un error, cuando alguien hace algo malo, inmediatamente vamos y lo matamos. Y me impactó. Dice, y eso es parte. Entonces la gente sabe que va a morir y no está como que preocupada. Es un choque cultural, hermanos. Por eso agarran a los presidentes municipales ellos y lo queman vivo. Porque está destruyendo el honor de la gente que lo llamó. Y Pedro, que está en este contacto con este hombre, que pensemos bien, vamos a hacer una descripción de Cornelio, es jefe de los romanos, hermanos, del imperio que mantiene sometido a los judíos. No sé si esto lo soñó Pedro cuando estaba pescando y Dios le dice, vente, te voy a hacer pescador de hombres. Y entonces ahí está Pedro recogiendo sus redes diciendo, wow, no sé qué significa esto, pero yo no sé si Pedro en algún momento había soñado que un día le iba a estar predicando y llevando el evangelio a un líder del ejército romano. De los peores enemigos que puede tener un imperio, un estado, una ciudad, es gente que está oprimiéndolo. Es su enemigo natural. Y ahí está Pedro, revolucionada su mente, su corazón, su espíritu, porque el espíritu, hermanos, va a la vanguardia. En las misiones, hermanos, en la iglesia que es misional, en la iglesia que trabaja para la misión de Dios, el espíritu va a la vanguardia. El espíritu va llevando a los hermanos, a las hermanas a romper estructuras y a romper paradigmas. Hay un autor que participó, él es de la Universidad de Fuller, de California, se llama Randolph Winter, y él participó en el movimiento evangélico de Lausana. Entonces participaron como gente como Billy Graham, latinoamericanos como René Padilla en este movimiento. Fueron 2,700 personas, líderes evangélicos, a preguntarse qué viene para Latinoamérica, para el mundo en el tema de la evangelización. Y Randolph se levantó y dio un sermón, un tema. Y para las personas que estaban documentando todo el evento, dicen que fue el sermón o el tema más impactante de toda esta conferencia, de todo este movimiento. Y él ahí desarrolló un concepto que quiero recuperar para ustedes, y ese concepto es la distancia cultural. Randolph está predicando, está hablando sobre la evangelización, y él se da cuenta que todo el paradigma que tienen las iglesias hoy es transcultural. Y piensan que conciben a misiones como los países alcanzados y no alcanzados. Entonces ellos piensan, bueno, China ya está alcanzado o no está alcanzado, Rusia ya está alcanzado para el Señor o no. Y Randolph dice, cada vez que seguimos viendo así, perdemos un montón de estos lugares que están escondidos, que están ocultos y que no hemos tenido la capacidad de ver. Y entonces debemos aprender a no hablar de ciudades, sino de personas alcanzadas o no alcanzadas. Y él desarrolla este concepto de distancia cultural, y quiero traerlo aquí porque representa hechos, estas esferas que se fueron rompiendo. Y él habla de esto, dice M1, M0, M1, M2, M3 y M4. O sea, misión cero o un campo misional número 0 significa que, lo voy a leer, tengo algunas notas acá, dice, son personas, cuando una persona es llamada en este concepto de misiones, misional, hay una frontera de M0 a M1. O sea, son personas, dice, que tienen cierto conocimiento del cristianismo,
Saben quién es Jesús, saben quién es Dios, saben qué es la iglesia, hablan el mismo idioma, tienen ideas similares, incluso se pueden vestir igual, la misma nacionalidad, son de la misma clase, de la misma escuela, de la misma iglesia. La mayoría de nuestros amigos estarían en este nivel. O sea, hay un nivel misional donde la iglesia está llamada a compartir con gente que es igual que tú, que piensa igual que tú, que se viste igual que tú, que habla igual que tú. Y aquí están nuestros amigos. Y esto es fácil, hermanos, abrir nuestras bocas con gente que conocemos. ¿O a alguien de ustedes les ha costado compartir de Cristo aquí en Chiapas? Todo el mundo sabe de Dios acá. No es difícil, hermanos, de verdad. Vas a la comi y le dices a alguien, oye, quiero orar por ti. ¿La persona qué te va a decir? Sí, amén, claro. Entonces, no es difícil en nuestro contexto hablar de Dios. Y Radar dice, este es el concepto M0 a M1. No hay resistencia al evangelio. Luego hay otro nivel de M1 a M2 y dice, aquí están las personas no cristianas que tenemos a nuestro alrededor, personas con poco interés. ¿A poco nos sienten feo que de repente alguien llega y les dice, no, no me hables de Dios? No quiero saber nada de Dios. Poco conocimiento del cristianismo, recelosas de la iglesia. ¿A poco eres de esa iglesia? A veces me dicen, ¿qué eres? Me presentan, ¿no? Tengo un tío que me dice, mira, él es pastor de tu religión. Y me dice, ¿de qué iglesia? Digo, de esa iglesia. ¿A poco eres de esa iglesia? Y yo no sé si me mira, ¿qué significa la mirada? Pero pues no pregunto, ¿verdad? Sí, soy de esa iglesia. Amén. Me dice, poco interés, poco conocimiento, recelosas con respecto a la iglesia. ¿Han oído cosas malas? Pueden ser personas políticamente correctas, con conciencia social, abiertas a lo espiritual, pero también pueden incluir a personas ofendidas por una mala experiencia en la iglesia o con cristianos. No, yo tuve un primo que era cristiano, me pidió dinero prestado, no me pagó. ¿De qué iglesia dices que viene? ¿Eres de ese mismo de mi primo? Cualquier persona que te puedas encontrar en un bar, cafetería o algún lugar público podría ser de ese nivel. Entonces, Radolf en esta distancia cultural está diciendo, el evangelio va a medida que la SEME, lo misional, van extendiéndose, cada vez va siendo más difícil. Pues en M0 no hay nada. Uno puede compartir abiertamente. Por eso en nuestras redes ahorita podemos publicar que estamos predicando sin problemas, hermanos. Significa que estamos en M0, M1. No hay problema. Luego él dice M2, M3. En este nivel están las personas que no tienen absolutamente idea del cristianismo y forman un grupo étnico con diferentes impulsos religiosos, una subcultura muy marginal. También se puede incluir aquí a personas marginadas por el cristianismo, como por ejemplo la comunidad gay. En este nivel hay hay personas activamente antagónicas al cristianismo tal y como ella lo conocen. O sea, ya hay resistencia muy fuerte. Me acuerdo de un amigo, Amílcar, él estaba llevando café y pan y algunas cenas con los transvestis. Y había transvestis que le decían, sí, adelante. Oye, quiero orar por ti. Y decía el transvesti, sí, adelante, claro que sí. Y otras personas decían, no, yo no quiero nada con tu iglesia. Y el último nivel, M3 a M4, en este nivel encontramos grupos étnicos y religiosos como los musulmanes y los judíos. El hecho que se encuentre en Occidente puede reducir algo la distancia, pero todo lo demás no son más que trabas al diálogo significativo.
ofrecen una alta resistencia al evangelio. Y él agrega una nota más, diciendo que puede haber sido por cómo los tratamos en las cruzadas. Y entonces Pedro es enviado por el Espíritu de Dios, y primero ya salieron de Jerusalén, hermanos. En Hechos ya salieron de Jerusalén, ya salieron de lo cómodo, de la gente que sabe en Dios, de la gente que cree en Yahvé, de la gente que tiene una experiencia religiosa, que sabe qué significa cordero, que sabe lo que significa un sacrificio, que sabe lo que significa un pacto, que sabe lo que significa tener una relación con Dios. Ya este nivel ya fue superado en Hechos, y se convirtió gente de ahí, y siguió, y Jesús tuvo discípulos de ese lugar, de esa esfera. Saben que es un sacrificio, saben que por qué deben hacerse sacrificios, sabe el concepto de hijo de Dios, sabe de qué Dios están hablando. Luego, pues trasciende y ahora va a Samaria. Son estos primos incómodos que saben quién es también Dios, que saben lo que significa adorar, pero que tienen un pleito con la religión judía y ya atravesaron esta frontera. En Hechos ya cruzaron la frontera de Samaria. El pleito étnico, hay un etnocentrismo, y entonces esta iglesia tiene que tragarse los pleitos antiguos con este pueblo y predicarles también el evangelio. Son experiencias misionales. Luego hay un pasito más, y Pedro ahora está en comunidades gentiles con gente sí judía, pero incómoda. Ayer hablaba de que Pedro está con el curtidor, y le decía, el curtidor se dedica a pieles, a trabajar pieles, y Pedro está en una casa inmunda, en una casa donde no debería estar porque es judío. Pero el evangelio, el Espíritu Santo lo llevó a esa casa y le está diciendo Dios, yo quiero que modifiques tu manera de pensar, porque los espacios físicos no son lo sagrado son las personas. Y por último, pues ahora Pedro, adelante, capítulo 8, se abre, Lucas hace una bisagra completamente fuerte para incluir a un eunuco extranjero que estaba leyendo Isaías. Y es un texto muy simbólico, hermanos, capítulo 8. Está Felipe, es enviado al carro, entonces se aparece con el eunuco que está leyendo Isaías, que es un extranjero, que es etíope, y le dice a Felipe, ¿qué necesito hacer? Y Felipe le dice, bautizarte. Y bautiza a un extranjero que tiene otra cualidad, que es eunuco, o sea, está castrado. En Isaías dice Isaías, el tercer Isaías, que el eunuco no diga, ni el extranjero no digan que no pueden ser parte del pueblo de Dios. Y ese sueño que tuvo el tercer Isaías allá, aquí en Hechos, con Felipe se está cumpliendo. Esa visión de que Dios no hace acepción de personas. Pero el Espíritu sigue trabajando, porque no solamente necesita que un hombre, un eunuco, entre al reino, sino que el líder que representa el movimiento de Jerusalén entienda que Dios está atravesando las fronteras. Y hermanos, lo tiene que entender, porque a pesar de haberlo visto, no lo ha comprendido. Vean a qué me refiero. Jesús está en el cielo, es el Hijo de Dios, se encarna, y es una frontera tremenda del cielo y la tierra como el estrado de sus pies. Ahora encarnarse, hermanos, es una gran frontera que Jesús la hace, que Jesús encarna. Jesús depende totalmente de María. Jesús queda expuesto al clima, queda expuesto al frío, queda expuesto al calor, queda expuesto al hambre, queda expuesto a la enfermedad. ¿Qué hubiera pasado
Si a Jesús le hubiera caído una pandemia de gripa en aquel entonces, un COVID romano, en vez de chino, hubiera sido romano, ¿qué hubiera pasado? Los ángeles hubieran bajado con la vacuna de Pfizer. Aquí está Jesús. Jesús está expuesto y está cruzando una frontera física de lo divino a lo humano. Pero Jesús sigue atravesando fronteras aquí. Toca a la mujer que tiene flujo de sangre, que eso era inmundicia. Se encuentra con paganos, que también para sus judíos hermanos era despreciable. Jesús toca cadáveres que no debería haber tocado. Jesús está atravesando fronteras y a pesar de que sus discípulos están viendo, no son capaces de entenderlo. No son capaces de saber que lo que está sucediendo ahí es algo tremendo, que los profetas habían anticipado. Pedro está representando a la iglesia, atravesando los niveles misionales. Entonces Pedro está aquí, a lo mejor en el M2, M3 o M3, M4. Bueno, es un temeroso de Dios, pero lo que está haciendo Pedro es llevando a la iglesia a abrir su corazón para los gentiles. Inmediatamente en el siguiente capítulo vamos a encontrar a nuestro buen querido Pablo, ¿sí?, haciendo ya su trabajo, abriéndose a la experiencia de predicar a los gentiles. Hermanos, estamos en un texto misional y la iglesia es misional. Nuestra iglesia es misional. El problema es que no saltamos a M1, a M2, a M3, porque evidencia histórica tenemos que se han atravesado las fronteras, pero el problema somos nosotros, porque tenemos prejuicios y no somos capaces de cruzar las fronteras. Y ni siquiera la frontera más sencilla que tenemos, que es M0, hablar con nuestros amigos, con nuestros familiares, no lo hacemos. Hermanos, la pandemia pues nos demostró que la iglesia necesita trabajar en que la palabra esté encarnada en la casa. Si no está encarnada la palabra en la casa, hermanos, es muy difícil para que la iglesia se sostenga. Platicando con varias personas de otras iglesias decían, conozco iglesias que ya desaparecieron. Ya desaparecieron. Ya no se congregan. Es más, nadie los ve, a pesar de que el pastor hizo el intento de transmitir, su gente no lo vio. Y hermanos, creo que estamos en el 2021, después de varios meses ya de pandemia, la situación no creo que cambie mucho. Y creo que la gente necesita que nosotros seamos misionales. Las casas de la gente necesitan que nosotros tomemos la actitud, la sensibilidad de Pedro de abrir nuestra mente y decir, Dios quiere que haga algo. Dios quiere mandarme con estas personas. El TCT ha cruzado fronteras, hermanos. Amén. Yo he visto cómo la iglesia ha sido transformada, hermanos. Hemos tenido en esta iglesia personas que a lo mejor antes no hubieran estado. Dios sigue trabajando con nuestros corazones. Ayer le decía a los chicos, no hay una sola conversión en el cristianismo, hay varias conversiones. El Espíritu se encarga de romper nuestros paradigmas, pero hay algo muy fuerte, hermanos, que es el prejuicio. El qué van a decir, el qué va a pasar si me ven haciendo esto. En una conversación decía, es que es bien difícil predicar porque te comprometes, la gente te empieza a ver. Le digo, sí, así es. Pero Juan Güell le decía, si vas a predicar de santidad, predícala, aunque no lo vivas. Y cuando lo vivas, vuelve a predicar y sigue predicando, porque ahora lo vives. Y de verdad nuestra iglesia, hermanos, necesita recuperar el concepto de lo que está haciendo Pedro, ir a la casa de Cornelio.
Porque ahí en los hogares, hermanos, el evangelio se transforma en vida para la familia. Cuando el evangelio llegó a mi familia, llegó a mi casa, alguien llegó a mi casa a predicar y la familia fue transformada. Hermanos, tenemos un texto que de verdad captura la esencia misional. Una esencia que la iglesia debe seguir manteniendo. Una esencia que debería ayudarnos a ver que no solamente tengo que mandar dinero a MNI, y gracias a Dios por eso, hermano, sino que yo también soy misional. Y en mi colonia seguramente tengo varios de estos M1, M2, M3, en mi ciudad, hermanos. No necesito ir hasta China para encontrarme un desafío cultural, una distancia cultural. Yo sé que es difícil, yo sé que es complejo, yo sé que da miedo, pero la iglesia necesita recuperar que nuestros hogares, los hogares de las personas, la presencia de Dios llegue ahí y transforme las familias, hermanos. Esta iglesia, para que siga desarrollando su concepto misional, tiene que participar de misiones. Platicaba con ese amigo para hacer este proyecto, desafío, 4x4 le queremos poner, no sé todavía. Y la idea es que varios de nuestros jóvenes, poquitos, la idea es poquitos porque es algo muy pesado, puedan tener una experiencia misionera. Oren por nosotros, porque a mí me gusta, tengo buenas ideas, pero luego me da flojera y digo, ya no, o encuentro otro proyecto, o pienso que ya no es necesario, porque creo que la iglesia está lista para que esta iglesia produzca misioneros, hermanos. Solo la hermana tiene fe y el pastor Freddy. Amén, hermanos. Creo que esta iglesia está lista para producir misioneros. De todos los niveles, hermanos. Y entonces yo estoy pensando con hacer un evento, un campamento, para incomodar los corazones de estos chicos, de estas personas. Pedro, hermanos, es la pieza fundamental para que la iglesia de Jerusalén sea abierta a las familias gentiles. Y miren lo que sucede en el capítulo 11. Le preguntan a Pedro, ¿por qué fuiste a comer con ese gentil? Le están preguntando, ¿por qué? Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, no nada más iba él, iban otros hermanos. Disputaban con él, o sea, lo estaban regañando. Y le decían con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos? Quiero terminar, ir en esta última parte, ir terminando, porque nos llama la atención, hermanos, la comida. El concepto de comer en las religiones de la antigüedad tiene un efecto muy importante. Y a Lucas, desde el Evangelio hasta Hechos, si ustedes tienen algún día, no tienen sueño o quieren estudiar la Biblia a profundidad, con un interés de ver detalles, empiecen a ver todo lo que Lucas habla de comida, de banquete, de fiesta. Trácenlo y van a ver lo importante que para Lucas es la comida. Así que este Pedro, que va con otros hermanos, no solamente va, él come con los incircuncisos y solo lo regañan a él, le llaman la atención a él. Pero lo importante de la comida, hermanos, es que hay comunión. No hay elemento más discriminante que no ser invitado a comer. Yo no sé si les ha pasado, hermanos, que haya comida para todos y te digan, no, para ti no hay. ¿Les ha pasado, hermanos?
que digan, para ti no hay comida. El pastor Freddy el otro día estaba en un taller de células, estaba diciendo de un testimonio de una hermana que le hicieron una pregunta en la célula, ¿dónde te sentabas para comer? Y que la hermana empezó a llorar, algo así me acuerdo del testimonio, y que ella decía, yo nunca fui invitada a comer con mi familia a la mesa, siempre comía en la cocina porque soy mujer. Y aquí está Pedro en una mesa con incircuncisos. ¿Se imaginan el pensamiento de Pedro? Híjoles, una experiencia de comunión, comiendo con esta gente que antes para él eran rechazados por Dios. Y hoy tiene que pasarles el pan, hoy tiene que hablar con ellos, hoy está conviviendo, hermanos. Y creo, hermanos, que esto, por eso se hacen misiones, por eso somos una iglesia misional, para hacer comunión con Dios y con el prójimo. Todo esfuerzo, hermanos, de ir a las casas, de atravesar fronteras, de ir a lugares geográficos, de ir a diferentes países, que Trino Jara esté allá, todo eso, hermanos, es para que nosotros nos podamos sentar a la mesa con personas que antes no conocían a Dios, pero que hoy Dios, por medio de Jesucristo, la ha reconciliado con Él. Y nosotros somos esa pieza importante para Dios. Somos una iglesia misional, hermanos, llamados para atravesar. Qué bonito es que un amigo te invite, que conozcas más de Dios. Qué bonito es saber que tu familia ha estado orando por ti. Con Irene estábamos diseñando el año antepasado actividades evangelísticas, que ya la pandemia no nos permitió hacer. Y la idea era que cada joven estuviera orando por un amigo, porque el lema era amigos para Cristo. Y entonces, cuando este amigo viniera a una actividad de la JNI, este amigo tuviera una silla que dijera su nombre. Bienvenido Carlos, bienvenido Julieta, bienvenida Julieta. Significa que le estuvimos esperando. Significa que estuvimos orando por esta persona. El problema, hermanos, es que ni siquiera con nuestros vecinos que están a una puerta de distancia queremos abrir nuestras bocas y ser misionales. Pedro luchó, le costó la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, el envío del Espíritu Santo derramándose ahí para entender que Dios no hacía excepción de personas. Tu enemigo también lo incluye, a la persona que te cae mal, a la persona que te dañó, también Dios quiere alcanzarlo a él. Amén, hermanos. Hermanos, quiero hacer un llamado para ustedes este día, este inicio de año. Pues hoy tenemos las redes sociales, Zoom, Google Meet y algunas personas que son más atrevidas que pueden abrir sus casas y recibir a personas. Abran sus casas o busquen una familia para llevar el evangelio, hermanos. Lo necesitan nuestras familias chiapanecas, tuzlecas. Yo ayer me comprometí con los chicos. He descubierto que estamos carentes de estudio bíblico en la JNI. Y el estudio bíblico, si no se da, hermanos, la gente no crece. No se desarrolla espiritualmente. El estudio bíblico es el centro de la vida del cristiano, hermanos. Entonces, estoy abriendo una célula que se llama La Historia de Dios, que vamos a entender desde Génesis hasta Apocalipsis qué significa el evangelio, qué significa que Jesús haya venido, cuál es la obra desde Génesis hasta Apocalipsis.
Entonces, ese es mi intento como pastor, de abrir una célula para los jóvenes. Pero yo quiero invitar a los hermanos a que ustedes abran sus casas o busquen un lugar para que el evangelio llegue como el evangelio llegó a Cornelio. La gente ya está lista, hermanos. Antes de que Pedro llegara, Cornelio ya estaba listo, porque el Espíritu Santo había llegado primero a su vida. ¿Cuántos aceptan el reto, hermanos? Hay hermanos que ya tienen su célula, hermanos, acá, su grupo. No necesitan a una comunidad de 20 personas ahí. Con que tengas a una, 2 personas, estarás haciendo lo que Dios quiere: reconciliarse con esa persona. Hermanos, muchos de ustedes, Dios los va a llamar a romper un M0, un M1. A lo mejor un par de ustedes pueda M2, M3. A lo mejor alguno de ustedes se ha llevado hasta un M4. Lo que sea que Dios te llame, Dios te va a preparar, te va a capacitar y la iglesia te va a respaldar. Porque esto fue lo que sucedió con Pedro. Después queda claro que Pedro se dedica a los judíos, hace un acuerdo con Pablo y le dice: tú vete con los gentiles, yo me quedo con los judíos. Y cada uno en su nivel de influencia. Porque esto es lo que rescataba Randolph Winter. ¿Dónde tenemos más influencia para impactar misionológicamente? Hermanos, es un reto para ustedes. Un reto para este 2021. Cada vez que abro un grupo pequeño, el que más crece soy yo. Porque estoy pendiente, porque estoy aprendiendo, porque estoy leyendo, mi corazón va cambiando. Y me decían: hazlo con Zoom. Le digo: no quiero Zoom, porque quiero generar vínculos con los chicos. Así que si tienen a una persona, adelante. Es bienvenido, bienvenida para esta célula. Vamos a ponernos de pie y decirle al Señor, si Dios está incomodando en tu corazón, decirle al Señor: aquí estoy, Dios. Ocúpame como Pedro, ocúpame como Pablo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos ante un texto muy bonito. Porque Pedro durante muchas décadas creyó que solamente los judíos eran beneficiados de una relación contigo, Dios. Pero tu Espíritu le demostró, le abrió los ojos de que el reino de Dios hay espacio para todos, sin importar la raza, sin importar el sexo, sin importar la vida que haya tenido esta persona. Padre, somos agentes de este reino. Ayúdanos a ministrar el reino en los hogares. Ayúdanos a hacer esta iglesia, Señor, que proclama el evangelio para otras familias. Ayúdanos a escuchar con sensibilidad tu espíritu para ser movidos, Señor, a donde tú quieras que nosotros nos movamos. Quita de nosotros cualquier prejuicio, Señor, porque constantemente le negamos la gracia a personas porque son diferentes a nosotros. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestros corazones dispuestos a hacer la diferencia. Gracias, Dios, porque Pedro encarnó tu evangelio, comió con incircuncisos, los abrazó y así, Señor, se incluyó a todas las naciones a tu proyecto. Y hoy, 2000 años después, en Chiapas, a millones de kilómetros, Señor, a miles de kilómetros, estamos ahí, escuchando tu palabra, adorándote.
teniendo comunión contigo, siendo invitados a relacionarnos los unos con los otros. Ayúdanos pues, Señor, a ser una iglesia misional, a vivir para ti. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Dios. Amén. ¿Tenemos avisos? ¿No? Pues